Leí el texto de Crónicas sobre Manasés y me identifiqué tanto. Fue un verdadero bálsamo. Nunca me había detenido ahí. Por lo general lo hago en los Salmos, que me encantan y consuelan, y en la famosa oración de Jabes. Pero jamás me había detenido en la oración del malvado e indigno Manasés, y me atravesó el alma. Y creo que tiene sentido que me haya golpeado así, porque la historia de Manasés rompe una expectativa religiosa muy humana. La idea de que hay un punto después del cual ya no puedes volver. Manasés no era un creyente confundido. El relato bíblico lo presenta como un desastre moral y espiritual de proporciones industriales. Idolatría, violencia, corrupción del pueblo, prácticas paganas y derramamiento de sangre inocente. El texto de Segunda de Crónicas literalmente lo pinta peor que las naciones paganas que Israel había expulsado. Y aún así, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Eso es brutal. No hay épica en esa conversión. No hay heroísmo. No hay mérito. Solo ruina, humillación y un hombre destruido descubriendo que Dios todavía escucha. Y ahí está la parte incómoda para muchos religiosos. El evangelio real se parece más a Manasés que a Jabes. La oración de Jabes se volvió famosa en ambientes evangélicos porque encaja fácil con una espiritualidad de expansión, bendición y propósito. Pero Manasés es otra cosa. Es el hombre que sabe que no tiene cómo defenderse delante de Dios. No negocia, no presume, no argumenta, solo cae. Eso suele tocar fibras mucho más profundas en personas que ya entendieron algo duro sobre sí mismas. Y hay otro detalle importante. El cronista no minimiza el pecado de Manasés. No lo maquilla con lenguaje terapéutico. La gracia bíblica no funciona negando la gravedad del mal, sino atravesándola. Por eso el relato consuela tanto a gente quebrada y, paradójicamente, incomoda a gente autosuficiente. De hecho, en muchos sentidos, Manasés anticipa el patrón del Evangelio de Lucas. El publicano golpeándose el pecho, el hijo pródigo volviendo cubierto de vergüenza, el ladrón en la cruz, personas sin capital moral. No gente impresionante, gente hundida. Y honestamente, creo que muchos creyentes pasamos años leyendo la Biblia sin detenernos realmente en esos textos, porque preferimos personajes aspiracionales. Pero la Escritura insiste en mostrar que Dios tiene una extraña inclinación por rescatar culpables imposibles. Casi ofensiva, de hecho. Manasés no es un permiso para pecar tranquilo. El texto no enseña eso. El costo humano de su maldad fue enorme. Pero sí destruye la idea de que la misericordia de Dios funciona solo para pecadores presentables. Eso atraviesa el alma cuando uno deja de leer la Biblia como teoría y empieza a leerla como acusado. Y es que el Evangelio es más grande de lo que tú y yo podemos expresar. Estoy convencido que eso le pasa a mucha gente cuando deja de mirar el Evangelio principalmente como doctrina correcta y empieza a verlo como una noticia para culpables reales. Y ojo, no estoy despreciando la doctrina. Tú vienes de un contexto reformado y sabes bien qué importa. Pero existe un peligro muy evangélico y muy reformado también, de conocer las categorías del Evangelio sin haber sido realmente desarmado por él. Hay un momento en que uno deja de admirar la gracia como concepto y empieza a necesitarla como un condenado. Ahí textos como el de Manasés explotan por dentro, porque el Evangelio no es Dios ayuda a gente buena a mejorar. Dios potencia tu propósito. Dios premia a quienes se esfuerzan. Eso es religión moralizada con branding cristiano. El escándalo cristiano verdadero es que Dios justifica a impíos. Eso escandalizaba a los fariseos en tiempos de Pablo de Tarso y sigue escandalizando hoy.
Romanos 4:5. Dios justifica al impío. Esa frase debería sonar peligrosa, porque lo es. Cuando eso cae del cerebro al pecho, cambian varias cosas. La confesión deja de ser teatro. La oración deja de ser relaciones públicas espirituales. La humildad deja de ser pose. Y la cruz deja de ser decoración teológica. Empiezas a entender por qué tanta gente quebrada corría hacia Jesús de Nazaret y tanta gente religiosa quería matarlo. Porque Jesús era demasiado misericordioso para los sistemas de mérito humano. Y aquí hay algo importante que muchos descubrimos tarde. La gracia no se vuelve más pequeña cuando maduras espiritualmente. Se vuelve más enorme y más ofensiva. Los novatos creen que el cristianismo consiste en portarse mejor. Los maduros empiezan a entender cuán profundo es realmente el pecado y, por lo tanto, cuán absurda es realmente la misericordia. Por eso John Newton, ya anciano, dijo: aunque mi memoria se desvanece, recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. No es romanticismo barato, es madurez espiritual.